¿Cuál es la tarifa para pagar el impuesto de renta por el año agradable de 2019 y siguientes? Entonces, para ese año agradable 2019 hay que mirar lo que dice el artículo 240 del Estatuto Tributario, que fue modificado con el artículo 80 de la Ley 1943, y ya sabemos que los cambios que introdujo esa Ley 1943 sí van a tener efectos al menos hasta el cierre de este año 2019, y los congresistas tienen la tarea de aprobar una nueva ley a ver si reviven esos cambios que había introducido esa Ley 1943, porque la Ley 1943 deja de tener efectos hasta el cierre, o sea, aplica hasta el cierre del 2019 y ya no tendría efectos a partir del 2020. Entonces, por este año, claro, 2019, sí se tienen que tomar en cuenta todos esos cambios. Y mirando el artículo 240, nos está diciendo que por este año 2019 la tarifa sigue siendo entonces, aquí dice el inciso primero del artículo 240, es el 33%, hoy estamos hablando solo de personas jurídicas, pero hay unos parágrafos y entonces, por ejemplo, en este parágrafo nos mencionan que las personas jurídicas que explotaban antes estas rentas de los numerales 3, 4, 5 y 7 del Estatuto del artículo 107.2 del Estatuto Tributario, que esas rentas antes eran exentas y pasaron a ser grabadas y que tributan con el 9%. Entonces, estos numerales, por ejemplo, 3 y 4, eran las de las personas jurídicas que construyeron nuevos hoteles entre los años 2013 y 2016, y se está diciendo que entonces su renta ya no es exenta, sino que pasa a tributar con el 9%, pero este texto se ve afectado con una sentencia que es la C-235 del 29 de mayo de 2019. Esa sentencia, la Corte dijo que a las personas jurídicas que habían construido esos hoteles entre los años 2013 y 2016 se les tiene que respetar el beneficio, la confianza legítima, uno de los principios que hay en el Estatuto, en la Corte, en la Constitución Nacional, el beneficio de la confianza legítima, y que entonces, si ellas habían construido esos hoteles para que su renta fuera exenta, entonces sí se les va a permitir que la sigan restando como exenta en las condiciones en que existían hasta el cierre del 2016, o sea, estos artículos, estos numerales 3, 4 del artículo 207 rayado les decía que la renta era exenta durante los primeros 30 años de funcionamiento del hotel, después de que el hotel quedara construido o quedara ampliado. Entonces, la sentencia esta de mayo del 2019 le dice que personas jurídicas que habían construido hoteles entre 2013 hasta 2016 sí van a poder seguir restando su renta como exenta hasta que el hotel complete sus primeros 30 años de operaciones, y eso lo tenemos destacado en este artículo, que hoy el portal se está portando mal y no me está queriendo dejarles mostrar a las personas que ven estos videos, no me está dejando mostrarles el contenido de los artículos. Entonces tienen que buscar, cuando el portal sí funcione, tienen que buscar arriba con estas palabras: personas jurídicas con hoteles construidos entre 2013 y 2016 no tienen que liquidar el 9% de renta. Entonces la Corte les dice que sí se pueden seguir tomando su renta como exenta, y ahí viene entonces la controversia de que a estas personas jurídicas dueñas de estos hoteles se les había puesto el 9% a partir del 2017 y siguientes, era para que fuera como un reemplazo de lo que pagaban en el CRE. El impuesto CRE existía entre el 2013 y el 2016 y les de renta, pero no lo era en el impuesto CRE, y por tanto en el CRE sí estaban acostumbrados a pagar el 9%, y por eso se quería que a partir del 20% en el impuesto de renta, pero no, la Corte entonces les amparó ese beneficio de la confianza legítima de la Constitución Nacional y les dice que sí pueden seguir restando su renta como exenta. Entonces, por ejemplo, en este 2019 van a poder restar su renta como exenta, no van a terminar liquidando el 9%, y ahí se van a afectar es el SENA, el ICF y las EPS, porque estas personas jurídicas dueñas de estos hoteles sí siguen teniendo el derecho a la exoneración de aportes de nómina del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, pero al final del año no van a liquidar impuesto, y por tanto no se va a poder trasladar ningún dinero en los términos del artículo 243 del Estatuto Tributario a esas entidades que son el SENA, el ICF, las EPS y las universidades públicas, porque el artículo 243 del Estatuto Tributario es el que dice que al final del año del impuesto que liquiden las personas jurídicas del régimen ordinario, entonces la parte que corresponda a los 9 primeros puntos de la tarifa utilizada por la persona jurídica tienen destinación exclusiva a favor de SENA, ICF, EPS, universidades públicas y otras entidades. Entonces ahí se va a desfinanciar esas entidades. Son entidades de las que más hacen las protestas, como la que se va a hacer mañana 21 de noviembre del 2019. Entonces miren las complicaciones de recaudos para el Estado allí. Listo. Y si acaban de leer
todo ese artículo 240 tiene otras entidades más que tributan con tarifas especiales. Por ejemplo, este parágrafo tercero habla de las personas jurídicas que se acogieron a los beneficios de la ley 1429 del 2010. Si por ejemplo una persona jurídica se alcanzó a constituir en el 2016 y se acogió a los beneficios de la ley 1429, entonces tiene que utilizar estas tarifas especiales hasta que complete sus primeros 5 años de operaciones. Por ejemplo, el 2016 fue su primer año de operaciones, entonces utilizaría esta tarifa. El 2017 fue su segundo año de operaciones, entonces utiliza esta tarifa de acá, ¿sí? Y así va avanzando. Por ejemplo, entonces 2017 es el segundo año, 2018 fue el tercer año y 2019 sería su cuarto año. Entonces en el 2019 va a aplicar esta fórmula donde usa a la renta ya gravable le aplica el 9% más tarifa general que es 33%, restada el 9% por el 50%. Listo, entonces esta parte le aplica a personas jurídicas que se habían alcanzado a acoger a los beneficios de la ley 1429 del 2010 y por acá en este parágrafo quinto hay más personas jurídicas que tributan con tarifa exclusiva del 9%, son para nuevos hoteles que se estén construyendo en ciertos municipios y también para los que tengan una serie de, hay más beneficios por acá, no solo para los que están construyendo nuevos hoteles, sino también para los que hacen parques temáticos y para y muelles náuticos. Todo esto lo aprobó la ley 1943 y pues tiene efectos entonces en un ejercicio 2019, aquí dice a partir del 2019. Y hay una gran novedad de que este parágrafo séptimo que le había puesto una tarifa mayor a las entidades financieras, para que las entidades financieras, por ejemplo, en este 2019 ya no tributaran con el 33%, sino con el 37%. Todo este parágrafo séptimo, todo este parágrafo fue declarado inexequible y con efectos inmediatos por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C510 de octubre 29 de 2019, que la podemos buscar por acá en internet. Vamos a buscar acá los comunicados de prensa de la Corte Constitucional para que aprendan por dónde se buscan esos comunicados. La página de la Corte Constitucional es constitucional, ¿sí? .gov.co y buscamos más comunicados de prensa. Así se busca. Entonces llegamos a esta parte de la página de la Corte Constitucional y eso fue una sentencia de octubre 29, ¿sí? Y esta es la sentencia, la C510 de octubre 29 del 2019, que dice que se declara inexequible todo este parágrafo séptimo y lo interesante es que dice que con efectos inmediatos, o sea, es interesante que la Corte esté dando esos tumbos así porque antes de esta sentencia que fue la 510, habías pedido la C481 de octubre 16, ¿sí? Que acá la tengo, la C481 de octubre del 2016 y había dicho que todos los cambios introducidos por la ley 1943 sí alcanzaban a tener efectos hasta el cierre del 2019, pero cuando le dio por mirar este pedacito que fue creado también con la ley 1943, dice que este pedacito no se puede aplicar al cierre del 2019 porque este se cae de forma inmediata. Entonces, si primero habían dicho que toda la ley estaba vigente hasta el cierre del 2019, ¿por qué luego vienen a decir que este pedacito entonces, este sí se tiene que caer de forma inmediata y que este entonces no se va a aplicar al cierre del 2019? Es lo que está diciendo entonces esta sentencia de la Corte Constitucional. Así son nuestros jueces y así pues quedó ya establecida esa sentencia.